Hola, buenos días. Vamos a realizar una actividad para poder realizar lo que son las sumas de algunas cantidades establecidas. Por lo que les pido su atención para poder acatar las indicaciones necesarias y poder llegar al resultado que se quiere. Es un pequeño taller, lo cual lo vamos a titular a sumar. ¿Sale? Entonces, como todo es bien conocido, realizaremos una suma de las cantidades establecidas. Por lo que les pido, por favor, guarden silencio, pongan atenta atención para poder realizar la actividad planteada. Un pequeñito problema que vamos a resolver entre todos es fácil, es un problemita. La suma de los primeros números naturales impares. Por lo que les pido, por favor, se reúnan en equipos de 5 integrantes para poder realizar la siguiente actividad. En este caso, hacen los equipos, por favor. Una vez ya establecidos esos equipos, vamos a realizar como primera actividad. Seleccionen, por favor, a un representante de cada equipo, no para que haga todo, sino para que él presente el trabajo. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, como primer paso para poder realizar la actividad, les pido por favor que lo que es una hoja de papel, la corten en pedazos que por lo menos sean 15. Que por lo menos sean 15 pedazos de su hoja, por favor. ¿Salen? Esto con el fin de poder tener pedazos en lo cual cada uno de esos pedazos, jóvenes, vamos a colocar los números y de preferencia, por favor, les pido que en al menos unos 10 pedazos coloquen lo que es el signo más. En cada uno de esos pedazos, por favor, coloquen lo que es el signo más, ya que los vamos a estar utilizando durante el transcurso de la actividad. Muy bien, ya que tienen los signos más, ahora les pido por favor que en su cuaderno, todos, en este caso sí, por favor, todos, anoten los números naturales del 1 al 50. Recordando, iniciando 1, 2, 3, 4, 5, hasta llegar al número 50. Recuerden, esta actividad la tienen que realizar todos en su cuaderno o es una actividad en general para posterior a ello ya se esté trabajando lo que es por equipos. Muy bien, una vez que ya tienen lo que es la enumeración del 1 hasta el 50, les pido por favor que subrayen todos los números pares. ¿De acuerdo? Ok, recordemos, un número par va a ser aquel el cual sea dividido entre el número 2 y nos va a dar una cantidad exacta, en este caso de los números enteros positivos. Por lo que una de las reglas para saber si el número es par es que después del 10, todos los números que terminan en 0, 2, 4, 6 u 8
es un número par. ¿De acuerdo? Ok, entonces subrayamos todas esas cantidades. Esto es después del 10. Ya, si queremos saber el número par, por lógica, antes del 10 son todos los números, en este caso 2, 4, 6 y 8. ¿De acuerdo? Entonces, si realizamos ese pequeño detalle, dice subrayar los números pares. Termina en 2, subrayo. Termina en 4, subrayo. No, termina en 0, subrayo. ¿De acuerdo? Entonces, subrayen por favor todos los números pares en su lista que acaban de realizar. ¿Vale? Seguido de eso, ahora ya subrayaron los números pares. Ahora les pido por favor que encierren todos los números impares. ¿De acuerdo? Recordemos que los números impares son todos aquellos que terminan en 1, 3, 5, 7 o 9. Por lo que si hacemos este pequeño ejercicio en nuestra lista que tenemos, ¿cuál termina en 1? E iniciamos 1, 3, 5, existen más números, recuerden, termina, aquí está otro que termina en 9. Muy bien, ya tenemos todos estos números. 1, 3, 5, 49, cuenta. Si los enumeramos, recuerden, es 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13. Eso es para lo que son los números impares. Entonces, recordamos, esto es para número par, esto es para un número impar. ¿De acuerdo? Muy bien. Ya tenemos la actividad, ya tenemos seleccionados esos datos. Ahora, por favor, lo que les pido es que en la parte de abajo de su cuaderno coloquen todos los números impares. Entonces son 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21. Recordemos hasta llegar al límite, en este caso que va a ser 50, 45, 47, 49. Ok, son al menos es toda la cantidad de números que vamos a poder realizar. ¿De acuerdo? Ok, ya tenemos toda esa cantidad, ya tenemos ese recurso, ya tenemos definición por los números pares, cuáles son los números impares. Ya los tenemos identificados. Entonces, a sumar, recuerdan nuestro título principal. ¿Y cuál es el problema? Calcular la suma de los primeros números naturales impares. ¿Esto qué nos lleva? Que yo tengo que realizar la suma de 1 más 3 más 5 más 7 más 9 más 11 más 13 más 15, dependiendo hasta qué cantidad es la que yo quiero llegar. ¿De acuerdo? Entonces ya está establecido que cuáles son los números pares, cuáles son los números impares. Ahora sí, en sus pequeñas fichas, recuerden que ya tienen lo que son los signos más. Les pido por favor que en cada una de esas fichas ahora me coloquen los números. Al menos ahorita solamente coloquen lo que son, iniciamos una ficha, 1, 3, 5, ponemos más fichas, aquí ustedes vayan enumerándolas en sus fichas que ya tienen, 7, 9, ¿de acuerdo? 1, 3, 5, 7, 9, obtenemos más fichas y coloquen todas de preferencia. Lleguen por lo menos hasta llegar a unas 10, 12 fichas, ¿de acuerdo? Muy bien, ya tenemos las fichas, entonces recordemos, vamos a realizar la suma de los primeros números impares naturales, por lo que yo les voy a dar alguna cantidad como tal para que ustedes sepan calcular lo que es la suma. Entonces, ahorita a grandes rasgos vamos a realizar la suma. Recordemos, iniciamos con nuestras dos primeras fichas. Recordemos que ya tenemos igual. Pueden colocar en otras fichas lo que es el signo igual.
Y en una última ficha colocamos lo que es el resultado. Recordemos, entonces tenemos 1, recuerden la ficha más, 3, igual, lo podemos dejar así o representarlo en una ficha y hacemos la suma. 1 más 3, 4. Sencillo, son dos números. Entonces, el detalle va a estar cuando empecemos a realizar muchas más sumas. ¿Qué va a pasar? Puede que se nos complique un poco más o puede que simplemente no se nos complique. Por lo que, a ver si realizamos nuevamente ustedes en sus fichas. Yo lo voy a plasmar aquí. 1 más 3 más 5. Acabo de aumentarle una ficha. Resolvemos. 1 más 3, ya sé que es 4. Al 4 le sumo 5 y ahora me dice que obtengo 9. ¿De acuerdo? Ok, ahí la tenemos. Pero vamos a aumentarle otra pequeña ficha más con otro número, por lo que es 1 más 3 más 5 más 9. Perdón, me equivoqué, es más 7. Muy bien, tenemos 1 más 3 más 5, ya la tengo resuelta y me dice que es 9. 9 más 7, ahora obtenemos que es 16. ¿Listo? Fácil. ¿Cuántos números tenemos? 1, 2, 3. Aquí tenemos 1, 2. Aquí ¿cuántos números impares tenemos? 1, 2, 3, 4. Si nos vamos dando cuenta, va aumentando la cantidad de números, por lo que también la suma va aumentando. Muy bien. ¿Ya tienen esos valores? Ahora les pido por favor que ustedes ya vieron un pequeño análisis de cómo vamos realizando la suma. Por favor, a ver, ustedes hagan la suma de los primeros 15 números naturales impares. Son 15, sencillo, lo hacemos. Entonces tengo los primeros números 15 impares. Contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Aún nos faltan. Entonces es 1 más 3 más 5 más 7 más 9 más 11 más 13 más 15 más 17 más 19 más 21 más 23 más 25 más 27 más 29. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 números. Listo, ahí está la suma. 15 números. Entonces, un método fácil, agarras la calculadora, ¿verdad? 1 más 3 más 5 más 7 más 9, bla, bla, bla. Listo, lo resolvemos. Fácil y sencillo, lo hacemos. Otra manera en la cual tú lo puedes realizar es haciendo una deducción. Podemos ver los números. Si ustedes se dan cuenta bien, si tomo el primer número y tomo el último número, ¿qué resultado es el que obtengo? ¿Se dan cuenta? 29 más 1, 30. Ah, ok. 3 y 27, 30. 5 y 25, 30. Si nos vamos dando cuenta, va siguiendo lo que es un patrón. 23 y 7, 30. 9 y 21, 30. 11 y 19, 30. 13 y 17, 30. Yo eso puedo irlo haciendo para poder encontrar el mejor resultado. Y por último, ¿quién me queda? 15. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Listo. Son 7. Si yo hago la suma, 30, 60, 90, 120, 150, 180, 210. Obtengo que son 210 más el número que me falta, 15, por lo que al final obtengo que son 225. ¿Vieron? Es una forma en la cual nosotros podemos realizar la suma. El detalle es que cuando
son más de 15 números, podemos obtener cierta complicación. Por lo que hay que buscar una manera más sencilla. Esta es una sencilla, solo que si son más números, vamos a tardar mucho más tiempo. ¿De acuerdo? Entonces, miren, vamos a hacer un pequeño análisis. Yo tengo 1 más 3 más 5 más 7 más 9. Hasta ahí la vamos a dejar ahorita para empezar a hacer las deducciones necesarias. ¿De acuerdo? Entonces, 1 más 3 más 5 más 7 más 9. Listo. Primero reviso que al hacer esta suma del 1 al 3, ¿qué número hay? Del 3 al 5, ¿cuántos números? Del 5 al 7, del 7 al 9. ¿Qué es lo que puedo deducir? Que del 1 al 3 existen 2. Del 3 al 5 existen 2. Del 5 al 7 existen 2. Del 7 al 9 existen 2. Por lo que yo aquí acabo de deducir que la suma de los números impares siempre es de 2 en 2, el aumento que tiene. Por lo que yo puedo deducir que mi número a encontrar es 2n. A ver, comprobémoslo para 1. 2 por 1, 2 no es. Por lo que entonces, esto es la representación para los números pares. Pero se aumenta. Si le aumento a 2, 2 por 2, 4. Si se dan cuenta, se pasa con 1 y aquí también. Si fuesen 3 números, 2 por 3, 6. También se pasa. Entonces, le quito 1. Ya podemos tener, con este pequeño dato, obtener el último número de la suma que vamos a realizar. Son 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cuál es el último número? 2 por 5, 10. Menos 1, 9. Listo. El último número a sumar es 9. ¿De acuerdo? Ahora, realizamos la suma correspondiente. En el primer dato, ¿cuánto es? 1. Primer número. ¿De acuerdo? Después, 1 y 3. ¿Cuánto obtengo? 4. Si sumo los dos primeros números, me da 4. Si sumo los 3 primeros números, me da 9. Si sumo los primeros 4 números, me da 16. Si sumo los primeros 5 números, me da 25. ¿Se dan cuenta? Si somos observativos, nos vamos a dar cuenta aquí de la pequeña coherencia que tienen los números. Yo puedo ir buscando y decir que del 1 al 4 son 3. Del 4 al 9 son 5. Del 9 al 6 son 7. Y también va aumentando. 1 más 3 más 5 más 7 más 9. Pero revisemos esta deducción. 1. Vamos a encontrar ese número. 2 números. Y aquí 4. 3 números. Y aquí 9. 4 números. Y aquí 16. 5 números. Y aquí 25. Si nos damos cuenta es la cantidad de números y lo único que se hace es elevarlos al cuadrado. Fácil, ¿ya ven? Entonces, la suma, ¿cómo la voy a obtener de los números impares? Esto lo puedo asignar, que esto es igual a la suma, y esto va a ser para encontrar los números que yo voy a sumar, o al menos para encontrar el último número en el cual voy a sumar. Entonces, esta puede ser la sumatoria. Vemos. Con 2n menos 1 para encontrar la sumatoria de todos los números y con n al cuadrado es para encontrar la suma total. Tengo un número, 1. Tengo dos números, 4. ¿Cuántos números tengo? 2. 2 por 2, 4. Listo. ¿De acuerdo? Ahora, si tengo dos números, recordemos aquí, 2 por 2, 4, menos 1, 3. Entonces, el último número a sumar es 3, por lo que nos va a quedar 1 más 3. ¿De acuerdo? Entonces yo con estos pequeños datos ya puedo determinar la suma de todos los números impares. Naturales, entonces. ¿De acuerdo? Entonces, supongamos ya tenemos nuestros pequeños datos, ya tenemos la información recabada y tenemos que 2n menos 1 y con esto yo voy a obtener el último número. ¿De acuerdo? ¿Cuál es? X. Lo voy a desconocer. Y con n al cuadrado
yo voy a obtener lo que es la suma total. ¿De acuerdo? Entonces, si tenemos un ejemplo, un ejercicio y te dice, ok, por favor, realiza la suma de todos los números naturales impares desde el 1 hasta el 55. Entonces, vas a empezar 1, más 3, más 5, más puntos suspensivos, más 51, más 53, más 55. Y si lo hacemos así, recuerden que pues sí puede ser tedioso. Y lo podemos obtener, tal vez, recuerden, 55 y 1, 56. 53 y 3, 56. 56, 56. Y buscamos la cantidad. Multiplicamos y realizamos. O simplemente, recordemos, vemos cuántos números existen aquí, lo elevamos al cuadrado y obtenemos lo que es la sumatoria. ¿De acuerdo? Entonces, obtenemos que el último número a sumar es 55. Entonces hago la sustitución. 2n menos 1 igual a 55. Realizamos los despejes correspondientes. Tenemos 2n. Aplicando el inverso aditivo, tenemos que es ahora 55 más 1. Por lo que 2n es igual a 56. ¿De acuerdo? Entonces 2n es igual a 56. De aquí obtenemos, aplicamos el inverso multiplicativo, 2, entonces es 56 entre 2. Por lo que vamos a obtener que n es igual a 56 entre 2, 28. Listo, ya sabemos. Comprobamos 2 por 28, 56 menos 1, 55. Es el último número a sumar. Entonces ya tengo n, ya voy a saber cuál es la suma. Recordemos que para la suma solamente es n elevado al cuadrado. Por lo que vamos a obtener que la suma es igual a n cuadrada. La suma es igual a 28 elevado al cuadrado. Por lo tanto, la sumatoria final es 28 elevado al cuadrado. Obtenemos que es 784. Listo. ¿Sale? Esa es una de las formas como tú puedes calcular la sumatoria de los números impares. También hay una regla para la suma de todos los números pares, o por lo menos de todos los números naturales, 1 más 2 más 3, o 2 más 4 más 6 más 8 más 10. Ahorita estamos analizando la suma de los números impares. ¿De acuerdo? Ok, ya tenemos, ¿se dan cuenta? Entonces, necesitamos conocer al menos el último número para saber cuántos números se están sumando. O viceversa, ¿qué pasa cuando te dicen calcula el resultado o determina el último número que se va a sumar si tú vas a sumar los primeros 10 números naturales? Si ya me está diciendo los primeros 10 números naturales, yo ya tengo que n es igual a 10. Entonces, si yo voy a sumar los primeros 10 números naturales, puedo hacerlo, recuerden, por deducción para poder encontrar el ejemplo de una manera mucho más sencilla. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál es ese último número que se va a sumar? Fácil, lo sustituyo aquí para encontrar el último número. Recordemos, 2 que multiplica a 10 menos 1 igual a ese último número. 2 por 10, 20 menos 1 igual a ese número. 20 menos 1, 19 igual a x. ¿Qué nos da a entender esto? Que el último número a sumar es 19. Entonces la sumatoria es 1 más 3 más 5 más 17 más 19. Ok, son 10 números. ¿Cuál es el resultado? Si ya tengo n, lo recuerden, sumatoria es igual a 10 elevado al cuadrado, por lo que la sumatoria total 10 al cuadrado es de 100. ¿Ven? Es una de las maneras más sencillas. Podemos saber cuál es el último número o podemos determinar cuál es la sumatoria de tantos números. ¿De acuerdo? Entonces puede ser de las dos maneras solamente.
determinando con estas dos pequeñas fórmulas que tenemos aquí. Una, recuerda, para saber cuál es el último número, o si sabes cuál es el último número, para saber cuántos números son los que se van a sumar y poder aplicar la fórmula de lo que es la suma. ¿De acuerdo? Muy bien, jóvenes, ¿se dan cuenta? Es algo totalmente sencillo. Otro pequeño dato que lo puedes hacer si se te dificulta la fórmula, la memorizas, la sabes. ¿Qué es lo que voy a hacer? Muy fácil. 1 más 3 más 5 más 7 más 21 más 23. Podemos aplicarlo por el método anterior, si ustedes recuerdan. Si este es nuestro último número, ¿qué es lo que se realiza? Hacemos el despeje correspondiente, 2n menos 1 igual a 23. O simplemente 23. Le sumas 1 y obtengo 24. ¿De acuerdo? Entonces, una vez que obtengo lo que es 24, que procedo a realizar, lo divido entre 2 y obtengo que son 12. Obtengo 12, entonces, ¿cuántos números? Voy a sumar 12. ¿Qué hago con el 12? Lo multiplico por 12 o elevado al cuadrado y obtengo que la sumatoria que voy a obtener es de 144. Entonces recuerda, tomas el último número, le sumas 1, lo divides entre 2 y lo elevas al cuadrado. ¿De acuerdo? Esa es una parte. Y si lo hacemos por el método de utilizando la fórmula es ¿quién? 2 n menos 1 igual a 23. 2n es igual a 23 más 1. N es igual a 23 más 1 entre 2. ¿Se dan cuenta? Es lo mismo. Al 23 se le suma 1, se le divide entre 2. Y una vez que obtengo n, recordemos, jóvenes, esto es para la sumatoria igual a n al cuadrado, por lo que la sumatoria es igual a 12 elevado al cuadrado. Entonces obtenemos que la suma total es de 144. Esa es una pequeña manera, es algo muy sencillo de cómo realizar la sumatoria de los primeros números impares naturales. ¿Sale, jóvenes? Agradezco su atención prestada. Recordemos, es nuestro tallercito a sumar, tema principal, determinar lo que es la suma de los primeros números naturales impares. Agradezco su atención prestada, espero quede claro el tema. En tal caso de que no recuerden, estamos para resolver dudas, ya sea al momento o después de terminar la actividad. Por su atención, muchas gracias.